Bien, señores, después de este programa en el que creo que quedaron muchas cosas bastante bien explicadas sobre la marca país, vamos a continuar con los comentarios saludando al doctor Amaury García. Doctor, ¿cómo está usted? Doctor, ¿cómo está usted? Ya se vacunó, doctor, ya se puso su vacuna. Las dos dosis. Doctor. Qué bueno, qué bueno. Médico. Qué bueno. No, médico. Doctor, se vacunó hoy el presidente Abinader. Pero se va a vacunar. Doctor, ¿y la ivermectina? De 2 minutos, venga, por favor, que nos hable un poquito de la ivermectina. No hay nada que decir. José La Luz, adelante. Bueno, nada, me siento un poco extraño aquí en la cabina después de tanto tiempo. Veo que el edificio de Melton Ya está listo casi. ya está casi listo un año después. Bueno, así cambia la realidad. Por lo menos ya no vemos a esos señores ahí, esas exhibiciones turísticas pero mira de cómo cuerpos, cambia la realidad. de cuerpos al aire. Melton Pineda, nuestro amigo y hermano, su edificio ya está listo aquí atrás. No sé. Entonces, de señores, Melton. nada. No era nada. 2 temas breves porque tenemos el tiempo encima. Yo quiero hablar un poquito de lo que pasó, lo que está pasando en Colombia. En Colombia. Iba a tratar 2 temas, pero lo voy a reducir a uno para concentrarme en esto de Colombia y cómo ha reaccionado el pueblo colombiano ante esta propuesta de reforma fiscal y cómo la gente empieza a hacer asociaciones, analogías con lo que pudiera pasar aquí si se presenta una reforma fiscal que lo más probable es que todos los países del mundo recurran a ella. ¿Por qué? Porque han tenido que endeudarse brutalmente y subsidiar brutalmente por el tema del coronavirus. Pero ¿qué pasa? Que en casos como el de Colombia, como el de Chile o como el de República Dominicana, hay una característica que es importante que nosotros veamos. En todo el proceso que yo tengo investigando el tema de la seguridad, yo me he convencido de una cosa. Y esto está muy vinculado a lo que está pasando en Colombia. Yo me he convencido de algo. La causa fundamental de la inseguridad en nuestros países es la negación de derechos. Eso fue un hallazgo. Cuando yo me convencí de eso, yo dije, wow, aquí hay un cambio de visión totalmente disruptivo, porque nadie enfoca la inseguridad, salvo el caso de Johan Galtung, que la enfoca no directamente en función de la negación de derechos, pero sí en función de cómo culturalmente las instituciones se comportan frente a los diferentes sectores de la sociedad. Yo estoy convencido, después de haber estudiado mucho este tema, que si los sectores que generan la mayoría de los actos violentos de la República Dominicana vivieran en un marco jurídico de justicia, no provocaran violencia. Estoy convencido de eso por todos los argumentos que he ido construyendo en la medida que he ido investigando este tema. Y esta reflexión que acabo de hacer, esta visión que acabo de plantear, que la negación de derechos es la causa, el eje transversal de todo el tema de la inseguridad. Yo no estoy hablando de que una persona tenga un problema psicológico y decida salir a matar gente. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del comportamiento de los primeros quintiles, que son los que generan la mayoría de actos de violencia, pero son los que están sumidos en la pobreza más extrema y en la informalidad más extrema. Y hay una relación ahí. ¿Y por qué yo quiero conectar esto con la reacción de Colombia frente a la propuesta de reforma fiscal? Porque quien está protestando en Colombia no es ese
pueblo que está en el Cartucho, cerca del Palacio de Nariño, que si tú entras con un Mercedes-Benz te lo desalman. En Colombia, en Bogotá. No es ese pueblo, el del Cartucho, que está protestando. No. Es una clase media vulnerable, igual que en Chile, igual que aquí. Porque no es lo mismo tú negarle derecho y justificarle la injusticia a un pobre que no te la puede codificar. Pero a un clase media que sí te la puede codificar, ya tú tienes un problema ahí. Y eso es lo que pasa en Colombia. La gente cree que el problema colombiano nació ahora por la propuesta de reforma fiscal. No, al contrario. Ese proceso de protesta, que se conoce como paro nacional, empezó a finales del 2018. Es la pandemia que lo interrumpe. Los desórdenes en Colombia, recuerden ustedes que empezaron finales del 2018, principios del 2019. Ese proceso de protesta se interrumpe con la pandemia. Entonces el gobierno, que como todos los gobiernos, tuvo que recurrir a un paquete de endeudamiento para poder subsidiar a la economía y a la sociedad, aprovecha la coyuntura de la pandemia y plantea una propuesta fiscal estructural con argumentos muy interesantes, porque ellos dice el presidente Iván Duque, que la transferencia de recursos sociales a los más pobres que nació en la pandemia se va a mantener. Se va a mantener, pero a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque los que están protestando en la calle de Colombia no son los beneficiarios primitivos directos de esos subsidios. Es una clase media que entiende que no es un problema de pobreza estructural. Y aquí viene el tema fundamental. Es un problema de igualdad, o mejor dicho, de desigualdad, de inequidad. Y es verdad que el modelo colombiano económico es un modelo exitoso, como dicen todos los expertos. Todos los expertos que dicen que la reforma es inevitable, dicen que el modelo colombiano funciona. Sí, pero el problema es que funciona para mantener la economía en función de los niveles de desigualdad existentes. Y eso no es lo que quieren los colombianos. Pero igual decían también de Chile. Claro. Igual decían de Chile. Funciona Chile, para las élites. Y Chile se fue a pique. Funciona para las élites. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí es que el gobierno de Iván Duque y sobre todo el ministro de Hacienda de ese gobierno, que renunció, pero que la propuesta siguieron, Alberto Carrasquilla, ambos representan el tipo de sociedad, el tipo de modelo económico que los colombianos no quieren. Exacto. Y entonces ellos dos, tanto Carrasquilla como Duque, no generan confianza en la población porque siempre han defendido el modelo económico que ha generado la desigualdad. Tanto Duque como Carrasquilla, que son uribistas, están asociados a los intereses más de los empresarios que de las grandes franjas sociales. Y no es que los empresarios sean malos, es que los empresarios tienen una vocación en la sociedad que se llama renta, utilidades. Entonces el problema viene cuando esa vocación empresarial se mete en la política. Y por eso ni Iván Duque ni el señor Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, pueden ser voceros de una reforma, porque no generan confianza en la población, porque ellos han representado históricamente la negación de las aspiraciones de los colombianos que están protestando. Y aquí yo quiero citar por primera vez en República Dominicana un nombre para que los dominicanos que se interesan por estos temas, por qué los pueblos latinoamericanos, después que se empoderan económicamente, siguen protestando, como el caso de Colombia. Repito, los que están protestando en Colombia no son los pobres de solemnidad, es la clase media vulnerable, con miedo a bajar a la pobreza, que quieren un modelo económico que no se sustente solamente en aumento de impuestos, sino en equidad. No en aumento de impuestos, sino en calidad del gasto, en mejor distribución de la riqueza. Que ahí es que el socialismo puede hacer un aporte. El capitalismo no tiene vocación de distribuir. El capitalismo no tiene vocación de justicia. El capitalismo no tiene vocación de equidad.
El capitalismo solamente tiene vocación de ganar más. Quien tiene que distribuir con criterio de equidad es el liderazgo político. Y ahí es que el socialismo hace los grandes aportes. Por eso yo, el modelo español, no lo voy a entender, no lo entiendo, no lo comparto. Y dejé de seguirlo políticamente desde que yo empecé a construir liderazgo responsable. Porque no entiendo el maniqueísmo izquierda-derecha. España está profundamente dividida por ese maniqueísmo. Ayer se reflejó en las encuestas, en las elecciones locales de Madrid. Ese radicalismo entre Podemos y Vox, eso es terrible. Eso es lo que genera muchísimo odio y resentimiento. Porque no tiene una base científica. Que tú seas de izquierda y que yo sea de derecha. Eso no tiene sentido. Eso es una emocionalidad política histórica. Entonces, yo quiero citar un nombre de una persona que se ha dedicado a estudiar por qué estos niveles de insatisfacción de las sociedades de clase media. ¿Por qué? Y ese hombre se llama Michael Sandel. Michael Sandel es un profesor de Derecho de la cátedra Justice de la Universidad de Harvard. Ustedes pueden buscar todas sus propuestas, ideas y reflexiones en YouTube, porque esa cátedra de Justice de Harvard se da en streaming, se da por videoconferencia, y todo el mundo puede acceder a ella. Entonces, lo que dice Michael Sandel es precisamente eso, que todos los países latinoamericanos y todos los países que han logrado el crecimiento económico, producto de todas las reformas del consenso de Washington, se han quedado en eso. Y cada vez que viene una crisis, vuelven y plantean el tema de la reforma fiscal. O sea, tengo una crisis, quiero más impuestos, quiero más ingresos. Pero no se detienen a ver qué hay en el fondo. ¿Por qué la gente sigue con ese nivel de insatisfacción? ¿Por qué la gente sigue con ese nivel de rechazo? Y esto es una lección para los dominicanos, porque nosotros podemos vernos en esos espejos. Nosotros podemos vernos en esos espejos y tenemos que estudiar las reflexiones de Michael Sandel. ¿Por qué yo digo esto? Porque no es verdad, por lo menos en nuestro caso, que obligatoriamente nosotros tengamos que aumentar los impuestos. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así por 3 motivos. Primer motivo, nosotros tenemos una posibilidad, si es como dice, ¿cómo se llama el profesor que llamó ahorita? Que dijo que había que buscar un 4, no llamó, que se lo dijo a Eury. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez dice que hay que buscar 4 al 5%. Bueno, estamos hablando de que 89 mil millones de PIB, que son ahora porque se redujo un 7%, 89 mil millones por 4, por 58, no sé cuánto da eso, 100 mil y pico de millones de pesos. Ahora, 100 mil y pico de millones de pesos, el presupuesto es de 100 mil millones, estamos hablando de un 10% del presupuesto entonces. Un 15% del presupuesto es lo que hay que buscar para hacerle frente a este nivel de endeudamiento. Bueno, de entrada yo veo 3 posibilidades de buscar esos recursos. Primero, el gobierno tiene una campaña nacional contra la corrupción. Se supone que si disminuimos la corrupción, nosotros tenemos que aumentar los ingresos, porque una parte importante del gasto público se queda en las estructuras de corrupción. Entonces, eso tiene que reflejarse. Si se enfrenta a la corrupción con determinación, ese dinero tiene que reflejarse automáticamente. Automáticamente tiene que reflejarse. Entonces, la corrupción del gasto público en República Dominicana equivale al 10% del presupuesto. Equivale a un 5%, equivale a un 15%, dependiendo. ¿Cómo se enfrenta esto con determinación? Automáticamente tiene que reflejarse esto en los ingresos del Estado. Porque evidentemente nosotros tenemos un problema serio de corrupción en América Latina. Segundo punto. La tecnología, el 57% de nuestra economía es informal. Es informal, es una manera diplomática de decir, es ilegal. Porque el Código de Comercio dice que todo lo que no es lícito no se puede definir como comercio desde el punto de vista jurídico. Entonces el gobierno, aplicando tecnología intensiva en materia fiscal, puede mejorar la cobranza sin modificar ninguna ley.
solamente aplicando las leyes existentes. Aquí hay una cultura de robarse los impuestos. Lo que pasa es que los empresarios a eso no les quieren que le digan corrupción. Es más, los empresarios ni siquiera quieren que le digan evasión ya. Se buscaron otra vaina ahora, otra figura que llama de que elusión. Que una persona se roba un salami en un supermercado, lo jaltan a palo y le dicen ladrón y lo meten en la Victoria. Pero si un empresario se roba 4.000 millones de pesos, como yo conozco varios en este país, que tienen deuda pendiente con el Estado por miles de millones de pesos, esos no son ladrones, esos son elusores. Oigan esa vaina. Que nadie sabe lo que significa eso. Eso es para que no le digan ladrones. Esa es una estrategia. Eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que está pasando en Colombia. Además de que Colombia tiene el problema de los acuerdos de paz que firmó Santos, pero que el gobierno de derecha no lo quiere reconocer. Y esa es otra fuente de insatisfacción seria. Y por eso, aunque se fue Carrasquilla, los colombianos siguen protestando. Y el otro tema, la otra fuente de recursos que tiene el gobierno dominicano, hablé del dinero de la corrupción. Segundo, la mejoría de las recaudaciones si intensificamos en tecnología la recaudación fiscal y en transparencia. Hay muchísimo dinero que se queda en los bolsillos de los contribuyentes porque buscan la forma de no pagarlo, de robar el dinero al Estado. Y el tercero es la calidad del gasto. La calidad del gasto. Si la República Dominicana y el mundo está atravesando por una crisis económica estructural producto de la pandemia, nosotros no podemos seguir gastando como si no hubiera pandemia. Tenemos que gastar en lo necesario, como si fuera una familia. Yo reduje más del 70% de mis gastos porque yo estaba en medio de una crisis producto de la pandemia. Entonces automáticamente eso pasó. Bueno, pues yo también me reduje. Yo no podía seguir gastando como si no hubiera crisis, porque hay una crisis. Entonces ahí hay tres fuentes: racionalidad del gasto y calidad del gasto, mejora de la eficiencia de las recaudaciones y el dinero que se llevaba a la corrupción. Si tenemos una guerra contra la corrupción, el dinero que se llevaba a la corrupción tiene que estar visible en algún punto. Y con eso yo creo que si se hace una reforma fiscal no tiene que ser tan profunda, no tiene que ser tan estructural como la que está generando los conflictos y las protestas en Colombia. Cambio y fuera.